Muy buenos días, Dios les bendiga. Saludándolos desde Toronto, esta mañana vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder transmitir nuestra prédica. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias porque tenemos vida. Señor, queremos presentar nuestro servicio delante de ti. Toma todo el control de todo lo que estemos haciendo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Queremos presentar en oración a Katy Cárdenas García, prima mía, de parte de papá, que está con cáncer al endometrio. Katy Cárdenas Gastelú, una sobrina que está con cáncer al útero grado 4 y ya no la pueden operar. También quiero presentar a otra prima, Rocío Maldonado, grave en UCI. Ella está en estado vegetal, pero sabemos que Dios puede restaurar y sacarla de la muerte, de las puertas de la muerte. Señor, presentamos estas tres personas que tú, Señor, en tu misericordia alcances y toques para que ellas puedan tener la vida que es en Cristo Jesús. La vida que tú das, Señor, porque fuiste a la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor. Sabemos que estas oraciones llegan a tu trono de gracia y misericordia y tú harás tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al Salmo 51. Salmo de David. ¿Ustedes se acuerdan qué salmo es? Cuando David, arrepentido, escribe un salmo así eh, con todo su dolor de saber que podía perder la presencia del Espíritu Santo, con todo esa confusión, dolor y no saber qué hacer, y él levanta una plegaria, una súplica, pidiendo que lo purifique el Señor. ¿Se acuerdan cuando llega el profeta Natán y le cuenta una historia y luego lo confronta? Y él se da cuenta que había no solamente adulterado y quedarse con la esposa de otro hombre, había cometido un asesinato, había mentido, había puesto como una máscara un gran rey que ayuda a la viuda que ha quedado pobrecita, sola, ¿no? Pero realmente todo esto, él sabía lo que había hecho. Salmo 51, versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. Y esta palabra me llamó mucho la atención porque dice la palabra que en el Antiguo Testamento había mucho de separar lo impuro de lo puro. En el día de hoy también, porque la vara es más alta, sino que vamos a ver el enfoque que se daba en ese tiempo, lo cual es importante reconocer que qué cosa era llamado impuro en la Biblia. Y en el Antiguo Testamento, el concepto de impuro o de inmundo, ¿se acuerdan? Dice, no toques lo que es inmundo, no siempre significaba que había cometido un pecado, que normalmente eso sabemos, pero no siempre era solamente pecado, iba más allá, se refería a un estado de, digamos, de incapacidad, algo que no te dejaba entrar al lugar, en el santuario, en el lugar santísimo. Por ejemplo, los sacerdotes se acuerdan que ellos no podían estar tan confiados de entrar sin haberse purificado, no podían como que, bueno, como nosotros, voy a la casa de mi padre, voy a adorarle, la presencia cae y nosotros no nos morimos, pero en ese tiempo un sacerdote podía morir. Y es un problema que ellos se enfrentaban, ellos tenían que estar purificándose, amén. Entonces, qué importante es que lo primero que sale de la boca de David es purifícame. Él entendía que estaba impuro, él entendía que estaba categorizado como inmundo, pero habíamos dicho que también en el Antiguo Testamento, así como los sacerdotes se santificaban, el pueblo tenía que venir para santificarse. Entonces, ¿qué podría ser? Como por ejemplo enfermedades de la piel. Lo más, digamos, determinante que te separaban, la enfermedad de la lepra. Empezaba la lepra y era separado de la gente, era separado de su familia, requería que la persona fuera
apartada del campamento, donde quiera que agarraba la lepra. ¿Se acuerdan que Miriam, la hermana de Moisés, le atacó la lepra y tuvo que estar 7 días fuera del campamento, aislada? Pero también flujos corporales y sangre. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo? Constante, como una menstruación constante, y ella no se podía acercar. Era la ley de esa manera, inmunda. Y la pobre mujer no tenía culpa, o sea, no había pecado, pero ya está. El leproso no había pecado, pero el leproso no era declarado inmundo, impuro. Aquel que tocaba un cadáver, sea humano o sea un animal o una tumba, era declarado impuro. Y cosas prohibidas de comer, como por ejemplo el cerdo, diferentes animales que los consideraban inmundos, camarones, que tan ricos que comemos ahora, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento todo esto está en el libro de Levíticos, que lo vamos a ver. La impureza era altamente contagiosa. Por eso venían luego rituales de purificación. Si una persona tocaba algo, ¿no? Tenía que pasar por un proceso de purificación, aunque la persona diría, pero yo se estaba cayendo, digamos, una persona que muere y la agarra porque se está muriendo, ya era, o sea, cosas que a veces escapaban de la condición espiritual. Pero el propósito no era castigar, tú eres un impuro, tú eres una impura, tú eres un, ¿no? Inmundo, que suena fuerte, sino que era más que todo como mantener un orden sagrado. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran cuidado de no hacer lo que podría llevarlos con desobediencia a un pecado y vivir de una manera constante de pecado. Entonces el propósito era más que todo obediencia. A ver, ¿cómo estos voy a entrenarlos en la obediencia? Hay una ley que se tiene que cumplir. Hay unos rituales que ellos tienen que darle uso, o sea, no es cualquier cosa. En ese tiempo, David vivía bajo la ley. Entonces David dice, ¿por qué le pide a Dios que lo purifique? Porque él había pecado. Él estaba consciente de eso. Pero miren, dice, purifícame con hisopo. ¿Qué es hisopo? ¿Por qué le pedía a Dios que lo purificara con hisopo? Y aquí vamos a ir a algo. Yo mucho tiempo no entendía lo que era hisopo. Entonces yo busqué ahora para poder entender este contexto de lo que está hablando, por qué David le dice, límpiame con hisopo, ¿no? Y seré limpio. ¿Qué tendría que ser el hisopo? Límpiame y seré más blanco que la nieve. Ahora, el hisopo en hebreo es sop. Simboliza principalmente la purificación, la limpieza espiritual y protección. O sea, yo no sabía que el hisopo tenía tal significado: purificación, limpieza espiritual y protección. Es un pequeño arbusto eh, aromático con ramas tupidas y esponjosas, ideal para absorber líquidos y poder rociarlos. Así que se usó como herramienta para rociar líquidos sagrados como la sangre y el agua. Entonces, vamos a ver aquí en la Biblia cómo es que se estaba usando. Y en la Pascua, que no se acuerda, la Pascua judía, la Pascua, cuando venía el ángel de la muerte, vayan buscando Éxodo 12:22. No vamos a leer todo porque son, ¿no?, todas las placas, pero vamos a ir exactamente. Éxodo 12, versículo 22. Dice, durante la Pascua de Egipto, ¿se acuerdan? Los israelitas usaron un manojo de hisopo, de esas ramas aromáticas, de esas que absorben, de una rama, un manojo de hisopo para untar la sangre del cordero en los dinteles de las ventanas y de las puertas. ¿Qué simbolizaba en este caso? La protección divina, la redención, el sacrificio que libra de la muerte. Qué interesante. Ahora vamos a ir a lo que estaba haciendo David en el Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento, donde él está lleno de
de ideas que voy a hacer, si Dios se aparta de mí, yo no quiero vivir. ¿Se acuerdan? Él dice, Señor, quítame todo, estaba desesperado. Y el rey David clama, purifícame con hisopo y seré limpio. Aquí el hisopo representa la humildad. Recuerden que él dice, no importa que me quite todo. El hisopo, con el que él está diciendo, límpiame con hisopo, en ese momento él tenía la necesidad de alcanzar la gracia de Dios, de alcanzar la misericordia, para que quite el pecado que él había cometido. ¿Podía ir para atrás? Ya no, ya había matado, ya estaba con la mujer del difunto y ya las cosas estaban bien avanzadas. Él pide que le quite ese pecado Dios, que lo perdone. Entonces esto conecta con el agua, porque en ese tiempo la purificación de pecados sexuales, ¿no? Cuando alguien tenía relaciones sexuales tenía que purificarse con agua. Y acá el agua representa, si lo vemos así como David clamaba, el agua representa la palabra. Pero si vamos más allá, la palabra encarnada es nuestro Señor Jesús. No sé si encuentran lo maravilloso, como todo en la Biblia tiene un sentido, un significado, tiene una connotación. Esto de acá tiene que ver con lo de allá, el Antiguo Testamento con el Nuevo, porque acá había una sombra y acá se cumple. En el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesús se cumple todo. Y el agua lava la impureza, digamos que es física, pero Jesús, el agua de vida limpia y lava el alma. Y lo que él necesitaba era que su alma fuera limpia. ¿Ven? Entonces, vamos a leer, yo les quiero leer desde el 1 al 7. Mira lo que dice David, solamente voy a leer ese pedazo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está clamando por misericordia. Y la multitud de sus piedades. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, yo solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Los juicios de Dios son puros y justos. Él lo acaba de decir. Él se encuentra culpable, él entiende, es cierto, Señor, soy culpable. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios había estado en lo íntimo con David. Cuando David lo buscaba, Dios se revelaba a él. Y él entiende que hoy por hoy, así como está, él ha perdido todo eso que tenía con Dios. Esa intimidad con el Espíritu Santo la estaba perdiendo. Estaba a punto de que todo terminara. Y ahí es donde viene el versículo 7 que él dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él entiende que solamente cuando Dios lo limpia, él puede ser limpio. Ahora vamos a ir a una parte muy importante. Todo esto que se está hablando, cómo el hisopo se usó con la sangre de los corderos para poner en los dinteles de las puertas, de las ventanas, cómo David entiende la necesidad de ser limpio con el hisopo. ¿Saben dónde más se usa el hisopo? En la crucifixión. Vamos a Juan 19:29. Yo te quiero leer este pasaje porque realmente me impresionó mucho el día de ayer. Sí, pero lo vamos a leer desde el 28. Mira, Jesús estaba en la cruz, los soldados, ellos estaban esperando que los que estaban crucificados murieran. ¿Estamos? Vamos desde el 28. Juan capítulo 19. ¿Estamos? Después de esto, 28, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed, para que la escritura se cumpliera.
Recuerden que Jesús dijo, yo no he venido a abolir toda la ley, yo he venido a perfeccionarla. Nos pone la vara más alta porque ahora hay alguien que nos está dando su vida, dando todo para que tú y yo seamos libres, para que ya no cargáramos con todo el peso del pecado. Versículo 29. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, una tremenda esponja con el vinagre, y la pusieron en un hisopo. Miren que yo he visto que en algunas películas le ponen una lanza. No sé si ustedes han visto. Pero la Biblia dice que ¿dónde pusieron esa esponja? En un hisopo, una rama de hisopo, y se la acercaron a su boca. Ese vinagre era un vinagre diluido. Pero la clave aquí es que con el hisopo al cordero que se está desangrando, ¿me están entendiendo? Al cordero que en ese momento se estaba desangrando, le acercan el hisopo con el vinagre. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y él entregó su espíritu. El sacrificio de nuestro Señor es tan poderoso y tiene tanto significado porque si nosotros fuéramos judíos, esto lo tendríamos como que, no tengo que explicarles. Pero ¿por qué nosotros tenemos que ir a las costumbres, al tiempo bíblico, al tiempo de, porque ellos usaban con una razón, habíamos dicho qué significaba el hisopo, qué significaba, para qué era usado. ¿Se acuerdan que dijimos? Era para purificación, para la limpieza espiritual y para protección. Porque muchos me han preguntado, ¿y dónde está, pastora, que yo me cubro con la sangre de Cristo? ¿No? En el Antiguo Testamento, para protección. Pero Jesús lo hace mucho más grande. Y Él es el Cordero. Ya no es la sangre de corderos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hisopo va al Cordero, a la sangre que está siendo derramada para rociarla sobre todos nosotros. Como en el Antiguo Testamento lo rociaban, venías tú con tu corderito, ahí te lo sacrificaban en ese tiempo, agarraban el hisopo y te rociaban, quedabas ya libre de todos tus pecados que te habías venido arrepentido, pero ya con eso significaba, ya está hecho. Ahora Jesús también hace eso y dice, ¿qué dice? Consumado es. En otras palabras, está hecho. Y esa sangre está vigente todo el tiempo. La perspectiva cambia en el Nuevo Testamento, cambia totalmente porque Jesús ahora les dice todo, ¿se acuerdan? Para ser puros y limpios, toda la impureza que se veía se limpiaba con agua y con sangre. Si tenías un pecado, tenías con la sangre de un cordero, de un macho cabrío. Pero ahora cambia más allá, porque hay pecados que no se ven y que no se confiesan. ¿Estamos? Cuando pecamos a veces hay gente que está al borde de la muerte y dice, llámame a tal, a fulano de tal, porque ha pecado contra esa persona y no quiere morir así. Y quiere ir donde esas personas y decirle, voy a arreglar, he pecado contra ti, te perdono. O has pecado contra mí, te perdono. Yo he pecado contra ti, perdóname. Hacer las paces. Resulta que nosotros a veces caemos de que ese sí, que anda pecando. Es cierto, la Biblia va a juzgar eso, pero nosotros tenemos que ser conscientes que primero yo mire la paja en mi ojo. Primero. Porque muy posible no me doy cuenta, pero Dios lo sabe todo. Por eso es que David le pide a Dios, escudriñame tú y mira si hay en mi camino de perversidad
David no se daba cuenta, o sí se daba cuenta, no sabemos, pero él le pide a Dios que lo examine. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que aprender de David, porque muy posible no nos demos cuenta. Y en el Nuevo Testamento esto cambia el concepto de lo exterior a lo interior. Vamos a Mateo 15 y les voy a leer del 10 al 19. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los fariseos, ay, que tus discípulos no se lavan las manos para comer, están impuros. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, la impureza del pecado todavía tiene que ser confesada. No es que, ay, como Dios ya fue a la cruz, hay mucha gente que piensa, si ya Jesús murió por mis pecados, ya ahora yo, todo lo que haga está perdonado. ¿Quiénes han escuchado eso? Ya está perdonado. Si lo confiesas. Si lo confiesas. Ok, estamos Mateo 15, 10. Luego Jesús convocó a la multitud y les dijo, escúchenme y entiendan. Mira, entiendan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Entonces sus discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras, Señor? Él les respondió, toda planta que mi Padre celestial no ha plantado será arrancada de raíz. 14. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Si yo empiezo a ver que hay pecado en mi vida y puedo ver tu pecado, yo te voy a decir, mira, yo ya fui por ahí y tuve que yo arrepentirme y pedir perdón. Sobre todo con nuestros hijos, porque muchas veces nuestros hijos heredan nuestros pecados. ¿Cuántos entienden eso? Entonces yo le puedo decir, mira hijo, yo ya estuve ahí. Te quiero ayudar. No te vengo a condenar, porque no te puedo condenar. El Dios que te podría condenar dice que no venía a condenarte, sino a salvar. Qué hermoso. 16. Jesús le dijo, ¿tampoco ustedes han podido entender? No entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre y luego se echa en la letrina, pero lo que sale de la boca sale del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo eso sale ¿de dónde? Del corazón. Así que podemos preocuparnos de estar puros y limpios, pero la vestidura que tiene que vestir la iglesia, que se vista de lino fino, son las obras de los santos, son lo que hacemos, son lo que decimos, son lo que pensamos, todo lo que está en nuestro corazón. Y mira, todo lo que sale de tu boca y de la mía te contamina y me contamina. ¿No se han dado cuenta donde hay contienda, donde hay pleitos, divisiones, el ambiente cambia? Muchas veces yo he escuchado a los padres decir, bueno, hijo, me estoy peleando con tu mamá porque tal cosa y tal cosa. O la mamá, quiero que sepas que tu papá es un así, un asá. ¿Cómo creen que el niño, la niña, está recibiendo esto? Los estamos contaminando. Si tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, háganlo aparte. Discutan no delante de ellos. Sea que se va la cuestión a una temperatura muy alta, o sea que se discuten bien sanamente, igual, háganlo aparte. A veces se discute con los hermanos en casa, con la familia que vive en casa, y hasta que el que no tiene nada que ver sale contaminado. Necesitamos entender que es importante saber qué está saliendo, porque si estás enojado, lo que va a salir de tu corazón es todo lo que muchas veces te vas a sorprender. Ay, como dije esto, porque estaba allí. Será momento de decirle, ¿sabes qué? Perdóname, vamos a dejar esto aquí. Necesito orar. Vamos a discutir este tema, pero ahorita yo no puedo como estoy. Te pido que me des una hora,
Mañana hablamos de esto. ¿Qué necesitamos? Correr a que esa sangre nos limpie, nos purifique. Correr, Señor, perdóname. ¿Qué está saliendo de mi boca? Estamos a veces maldiciendo. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué hay en mi corazón? Ayúdame, escudriñame. Tenemos que hacer eso. Entonces, miren, en ese tiempo todo lo que él tocaba se volvía impuro, ¿se acuerdan? Una mujer de flujo de sangre se acerca a Jesús y lo toca. ¿Y qué ocurre con la mujer? Se sana, es purificada. Pero recuerden que si alguien tocaba se hacía impuro. Jesús se hizo impuro porque la mujer lo tocó. Porque Él es la pureza encarnada, la vida, la luz. El Todopoderoso no puede ser contaminado con la impureza, porque Él es la pureza caminando. Y Jesús, esto está, si quieres leerlo, Lucas 8, del 43 al 48. Y es una historia muy triste, porque esta mujer era considerada inmunda y la pobre tenía que vivir alejada de su familia como que era la pestada, literal. Pero ella se atreve a romper la ley y acercarse. Dice, si yo no quiero que él me toque, pero si yo tan solo toco el borde de su manto, qué desesperación, porque la ley no solamente iba al pecado, sino también a lo externo. Cuando Jesús viene, esto lo pone a otro nivel. Ahora vamos a ver más lo interno, lo que sale del corazón, porque del externo yo me voy a encargar. Entonces, quiero que veas algo. Vamos a Lucas 5, del 12 al 16. Qué importante saber que Jesús no es que andaba con las prostitutas y con los cobradores de impuestos, simplemente porque quería, a ver, como decimos en Perú, a chismosear, a ver cómo andan ellos, para ver cómo es la cosa. Porque no había en Jesús un chisme, una curiosidad de ese tipo. Lo que él quería era acercarse a aquel que había sido ya señalado por todo ese tiempo. Ese es el cobrador de impuestos, no me junto con este. Esa es la prostituta, no me junto con esto. Y yo no digo que te vayas a juntar, pero Jesús venía a traerle la salvación, no venía a condenarlo. Si ellos se arrepentían, Dios traía, como explicamos la semana pasada, venía a traerles vida y vida en abundancia. ¿Estamos? Lucas 5 del 12 al 16. ¿Saben qué? Esta es la historia de un leproso. Si tú tocabas un leproso, tú quedabas leproso. La impureza que había en el hombre, en la leprosa, se contagiaba y tú quedabas leproso. Vamos a leer el 12. 5:12 dice, en otra ocasión, mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, quien al ver a Jesús se arrodilló y rostro en tierra le rogaba, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Recuerden que Jesús no era reconocido por Dios entre todos, pero aquel hombre leproso, inmundo, podía reconocer que Jesús podía, porque Él le dice, si quieres, si tú quieres, porque tú puedes, si quieres, puedes limpiarme. O sea, Él reconocía la capacidad de Jesús de poder limpiar. Él reconocía que Él era el Cordero de Dios. No sé si se habían dado cuenta, este leproso sabía más que los fariseos. ¿Quién era Jesús? 13. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó. Recuerden que empieza diciendo que era un hombre lleno de lepra. No es que por acá tengo lepra, pero por acá no. Él estaba lleno de lepra. Jesús extiende la mano, lo tocó y le dijo, quiero. Y has quedado limpio. Y al instante se le quitó la lepra. 14. Jesús le ordenó, escuchen esto, no se lo cuentes a nadie, solo ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés. No le dijo, no te preocupes, cumple la ley. Él tenía que presentarse ante el sacerdote
y tenía que hacer el ritual de purificación para que les sirva de testimonio. Pero su fama se extendió y podemos ver que Jesús era conocido. Cuando venía, había gente enferma, cuando había un hombre desahuciado, había una viuda que había perdido a su hijo, y si era viuda y perdía a su hijo, ya no le quedaba a quién recurrir. ¿Se acuerdan? Llamaban a Jesús. Ellas entendían porque la fama de Jesús fue expandiéndose. Entendían que era el único que los podía salvar, que los podía purificar. Pero ¿cuál es ese ritual que había? Y te quiero llevar a Levítico, porque acá le dice que cumpla la ley mosaica. Vamos a ir a Levíticos 14. Qué importante es eso. Yo quiero, y tú vas a entender cómo Dios tenía todo planificado con nuestro Señor Jesús. 14:4. ¿Lo tenemos? Mira, acá se trata, si empiezas a leer todo, desde el 1, el versículo 2 dice, esta es la ley para el leproso. Versículo 2, ¿sí? Cuando sea declarado leproso, será llevado ante el sacerdote, quien saldrá del campamento para examinarlo. ¿Mm? Si el sacerdote ve que el leproso ha sanado de la lepra, entonces el 4, ordenará que se tomen 2 aves vivas y puras, madera de cedro. ¿Con qué fue hecha la cruz de Jesús? Ujú. Grana e hisopo. Grana, significando la sangre. ¿Y qué más? Hisopo. Para él, ¿no? Y que se purificara con estos 3 elementos. ¿Estás dándote cuenta? Esto en el Antiguo Testamento, y ahora vemos a un Jesús en la cruz y dice, tengo sed, porque Jesús sabía que le iban a alcanzar el hisopo con la esponja sumergida en el aceite, en el vinagre. Él necesitaba que se cumpla. Ahora es purificado. El mundo, todo aquel que rinda sus rodillas delante de mí, que rinda su corazón, es purificado con el Cordero de Dios, con ese sacrificio del Cordero de Dios. Y esto a mí me trae tanto gozo porque, gracias Señor, porque todo lo que hiciste, nada fue de casualidad. Yo muchas veces me pregunté, yo no sé si ustedes, ¿y por qué tenían que darle, por qué no le dieron un poco de agua? ¿Y por qué no le alcanzaron con, no sé, una escalerita y le dieron un vaso de agua? No sé. ¿Por qué tenía que ser con una rama de hisopo y vinagre? Y yo no entendía que Jesús tenía que, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, se tenía que dejar ver en el Nuevo. Vamos a cerrar esta prédica y vamos a agradecer al Señor por esa preciosa sangre derramada, la única que puede purificarnos, la única que puede quitar ese pecado. Aplicar la sangre de Cristo nos limpia, nos quita toda rebelión, todo el poder del pecado es desarraigado y nos da su protección, nos abraza como sus hijos. Hace un trabajo maravilloso y cuando el sacerdote terminaba todo su ritual, ya estás, ya te puedes ir porque ya estaba la persona purificada. Jesús dice, consumado es. En otras versiones, hecho está. Él es quien borra tus pecados y tus rebeliones. Él ha borrado mi pasado y me ha dado un presente en Él y un futuro y una eternidad con Él. Él ha borrado tu pasado, tienes un futuro en Él, una vida eterna con Él. Señor, te damos gracias por ese sacrificio maravilloso. Gracias porque tú lo hiciste todo.
reclamamos en este momento esas bendiciones que están, cada promesa que está escrita, porque ya no hay nada que nos condene, porque tu sangre preciosa, derramada desde la cruz, sigue vigente. Esa sangre yo puedo correr cualquier lugar donde esté, en cualquier momento que yo me encuentre, yo puedo correr. Y esa sangre, con ese hisopo, me va a ser rociada, esa sangre sobre mi vida, me limpia de todo pecado cuando yo corro a ti y me arrepiento de todos mis pecados y me arrepiento de haber pecado contra ti, como decía David, porque he pecado contra ti y solo contra ti he pecado, Señor. Por eso, Señor, gracias, porque abriste un camino, porque has venido, Señor, a purificarnos para tener una vida eterna, a salvarnos de la condenación. Por eso tu palabra dice, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Gracias te damos, Espíritu Santo, toca cada vida, toca nuestras vidas, ayúdanos a entender que tenemos que vivir para ti. Vienes por una iglesia pura y santa, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que solo tú puedes limpiar. Queremos decirte que anhelamos tu presencia y te decimos como iglesia, ven, Señor Jesús. Recibe la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Te pido que si tú entendiste lo que esta prédica tiene para ti, por favor, la compartas. Dios te bendiga.